los siervos de Dios y ancianos y decir, hermano, puedo tener la confianza de hablar de este tema porque necesito el perdón de Dios. Y saben una cosa, dice Santiago que si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo y nos perdona. No porque el hombre perdona pecados, nosotros no perdonamos pecados. Pero hay una cosa muy especial cuando podemos abrir nuestro corazón ante una amistad muy cercana al Señor y decir, hermano, tengo esta necesidad. Un matrimonio. A propósito, deseamos que ya en el mes de octubre o a principios de noviembre tengamos una reunión de matrimonios. Pronto estamos trabajando sobre eso. Cuando hay muchos problemas en los matrimonios, y los hay, no hay un hogar, una familia que no tenga fricciones en cualquier tiempo de la vida. A veces 30 años, 40 años, a veces antes, a veces después, siempre los hay. Pero qué especial cuando podemos llegar con alguien y decir, hermano, tenemos un problema. Y generalmente de las personas que traen el problema, de ahí sale la solución, porque uno debe de escuchar más que hablar. Y generalmente es un problema de comunicación, es un problema, si es problema de dinero es que no comunicaron, si es problema de lo que sea es que no comunicaron. Pero por eso Dios comunica con nosotros. Dios trata con nosotros. Y ahí vienen después los divorcios, los problemas, los pleitos, muchas cosas. La destrucción de la economía del hogar, la destrucción del crédito de las personas, crédito tanto público como privado y económico en todos los aspectos. Y se tarda mucho para recuperarse uno de esas cosas. Entonces, ¿por qué no buscar al Señor para que caminemos dentro de su disciplina? Pero no lo queremos, a veces no. Dice la palabra del Señor, le leí en el versículo 7 de Proverbios capítulo 1, ¿quiénes son los necios? ¿Los qué? ¿Recuerdan? ¿Es un servidor? Los que no tienen sentido. También Pablo menciona esa palabra. Aquellos desprecian la sabiduría y desprecian la enseñanza. Entonces decimos, ese culto no es como los que yo quiero. No, es un servicio de adoración a nuestro Dios y de edificación del cuerpo de Cristo. ¿Qué le pasó a Cristo? Porque él es nuestro hermano mayor, ¿sabe? ¿Qué dice? Versículo 2. Este sacerdote es para que se muestre paciente con los ignorantes y extraviados. ¿Paciente para con quién, mi querido hermano? Ignorantes y extraviados. Pero nosotros hemos escuchado la palabra ignorante en forma así como de desprecio. ¡Ey, tú ignorante! Como si le dijéramos una maldición a alguien. Pues hermano, usted y yo ignoramos muchas cosas. Y deberíamos decir, ¿sabes qué? Yo ignoro mucho. La verdad es que soy ignorante de muchas cosas, casi de todas. Y voy caminando paso a paso, el Señor enseñándome. Y para eso se requieren los ministros del Señor, para que nos enseñen en alguna forma. Aquellos pastores maestros que nos enseñan, dice el apóstol Pablo, hasta que todos lleguemos a la estatura de Cristo, a un varón perfecto, dice, a fin de que seamos como Cristo. Pero esto no se logra mientras no le permitamos al Señor que trabaje en nuestra vida. ¿Están todos aquí? ¿Están todos escuchando? ¿Sí? Ok. ¿Y por causa de esta debilidad debe ofrecer por los pecados tanto de sí mismo como también de su pueblo? Escuchaba a este Papa Francisco, porque les he mencionado ya la tercera vez. Él es jesuita. Los jesuitas son muy activos en muchas cosas y siglos atrás los han tenido que echar fuera de lugares porque son personas muy activistas en cuanto a la población que se meten a trabajar con la gente y hacer cosas. Inclusive ha habido ocasiones cuando ha habido problemas hasta con el gobierno, con los jesuitas. Pero este señor, este papa, le pide al Speaker of the House que ore por él. Y en muchas ocasiones he escuchado que él dice, oren por mí. Eso está bueno. ¿Alguien ha escuchado su petición? Oren por mí. Bueno, el apóstol Pablo, el gran apóstol Pablo, dice, y oren por mí, para que al abrir mi boca me sea dada palabra y hable como debo de hablar. Yo les voy a pedir con todo mi corazón que ustedes me lleven a mi esposa y a mi familia en oración. Siempre, por favor, en sus oraciones. Les voy a pedir que nos recuerden sus oraciones constantemente. Y esto es un ejercicio que nos permite orar unos por los otros. Orar para que Dios obre en nuestras familias, en cada uno de nosotros.
¿Tenemos la costumbre de orar por los demás o no la tenemos? Porque si no la tenemos, debemos saber que el Señor Jesucristo ordenó algo que es diferente a todos los demás. Él no dijo dar sin cesar. No dijo eso, ¿verdad? No dijo no vayan a la iglesia sin cesar. No dijo ama a tu prójimo sin cesar, que debemos de hacer. Él dijo orar sin cesar. Eso es algo que no podemos prescindir. Dice, pero ¿cómo puedo orar? Ya ve que los extremistas, pero ¿cómo puedo orar si voy a 80 millas por hora? Sí, hay un momento en que usted puede meditar en el Señor. Su mente no está sellada, su mente no está apagada. Usted puede seguir meditando en el Señor, porque obviamente cuando va usted por la carretera, va pensando en algo, ¿verdad? No se apagó su mente, no se. Pues dice la palabra que Él guardará en perfecta paz, ¿quién? ¿A quién? Aquel cuyo corazón en ti persevera. Entonces, ¿en quién va perseverando usted? Todas las cosas que vea que le faltan al hermano pastor, a mis hijas, a sus hijos, a sus hijas, a sus nietos, a los nietos, a quien sea, lléveselos al Señor en oración, constantemente. Señor, oro por los jóvenes de esta congregación, por el liderazgo de esta congregación, oro por aquellos que están enfermos, oro, Señor. Y ¿qué hermoso sería? Y debemos de hacerlo, ¿no es cierto? Amén. El hermano César, que está temprano el domingo, dice, oren sin cesar, no tengo que estar aquí. Dice, no, sin cesar, dice. Él tratando de decir, aunque yo no esté aquí, hay que orar. Dice, pues tenemos que orar al Señor constantemente. Entonces, vamos a ver qué sucede aquí con el Señor Jesús. En nuestro análisis de la vida, de cómo la fe es probada, es una bendición. Dice, nadie toma para sí esta honra sino el que es llamado por Dios, hablando del sacerdocio y de los siervos del Señor. Por eso, los miércoles, quiero que estén viniendo. Este miércoles comenzamos el capítulo 5 de Primera Tesalonicenses. Es importante que ustedes vengan y van a observar cómo Dios dice de sus siervos que los tengan en una grande estima. Porque si usted no tiene en grande estima a los siervos del Señor, ¿cómo puede decir que tiene a Dios en grande estima? Entonces, dice, nadie toma para sí esa honra, sino el que es llamado por Dios, como lo fue Aarón. Así tampoco Cristo, ahora tenemos, se glorificó a sí mismo, haciéndose sumo sacerdote, sino el que le dijo, tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Y saben, lo mismo dice el Dios de nosotros, ustedes son mis hijos, yo los he engendrado. Como también dice en otro lugar, tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Eso es Cristo. Y Cristo en los días de su carne, noten, en los días de su vida física, ¿están aquí todos? Cristo en los días de su carne ofreciendo, ¿qué cosa? Cristo, ruegos y súplicas, con gran clamor y lágrimas, al que le podría librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. El gran clamor y lágrimas causó en Cristo Jesús, aunque no le faltaba eso, Él siempre fue perfecto delante de Dios, que tuviera un temor reverente. Y observen, mi querido hermano, observen. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y habiendo sido, ¿qué cosa? Observen, perfeccionado. Cuando usted ha venido delante de Dios en medio de esas pruebas y dificultades tan grandes como muchos de ustedes sé que han pasado, muchos de ustedes, como yo los he pasado, como mi esposa, como todos los hemos pasado, esa prueba por la que pasamos produce no nada más la paciencia en nosotros, sino que produce un elemento de perfección. ¿Perfección? Sí, porque ahora estamos mirando al Señor y no a nuestras circunstancias. Dice, habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden. Entonces, la prueba produce reverencia, ¿no es cierto? Produce reverencia. Y esa reverencia es un temor reverente. Dice Pablo que ¿para quién fue dada la ley? Para los irreverentes, use esa palabra, para las personas que no les interesa ni la iglesia, ni los siervos de Dios, ni las autoridades de Dios. ¿Autoridades de Dios? ¿Cuáles eran las autoridades de Dios? Pues Dios es toda autoridad. Observen por favor conmigo lo que dice el apóstol Pedro.
en su segunda de Pedro, capítulo 2. Segunda de Pedro, capítulo 2, dice así. Versículo 9. ¿Sabe el Señor librar de tentación a los piadosos? Segunda de Pedro 2:9. ¿Están ahí? ¿A quién libra el Señor de la tentación? Y ser piadosos, ser como Cristo, querer aspirar a ser como Él es. ¿Sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio? Entonces, la iglesia no va a ser castigada en el día del juicio, amados hermanos. El Señor va a librar a los piadosos. ¿Están viendo ahí este versículo? Es un versículo claro que aplica a la segunda venida de Cristo. Dios va a librar a aquellos que son piadosos y los injustos. ¿Quiénes son los injustos? Pues alguien que no ha recibido la justicia de Dios. Usted reciba la justicia de Dios y Él lo hace justo. No porque usted sea justo, sino porque Cristo está en usted. Y el Señor va a reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio. Y viene el gran día del juicio. Hago un paréntesis para decirle que la gran guerra que detonará la terrible y gran tribulación es Gog y Magog, que vienen del norte con los árabes a atacar e intimidar al pueblo de Israel. ¿Y qué cree que sucedió esta semana y la semana pasada? Rusia está estableciendo la base más grande fuera de Rusia, en Siria, mi querido. Dice que para atacar a ISIS, pero en realidad va a ser para atacar a Israel. Estamos viendo días proféticos. Va a venir una gran guerra. Por eso les digo, el miércoles estamos estudiando eso. Ezequiel 38, 39, del 37 comienza. Del norte viene. El Señor dice, ven, acércate a mi pueblo. Y va a ser el detonador. Porque dice que ahí Dios derrama su vida. Eso inicia. ¿Cuándo va a suceder? Más Dios lo sabe. Pero estamos viendo cosas muy claras. Y si usted dice, desprecio eso, ok, desprecio, no hay problema. Pero una cosa sí le digo, que viene un día en que Dios va a juzgar a todos. Si usted no quiere ir al día del juicio, reciba la justicia de Cristo. ¿Para qué? Sin que usted haya hecho nada, porque lo que merecemos es la muerte, esa es la realidad. Sin que nosotros hayamos hecho nada, el Señor, por su gran amor con que nos amó, aún siendo un pecador, Cristo murió por nosotros, tenga la misericordia de su propia alma. Dice que el que desprecia la sabiduría desprecia su propia alma. Tenga el amor a usted y a su familia en recibir la misericordia de Cristo para que sea liberado para el juicio de Dios que viene a este mundo, mi querido hermano. Y una inmensa cantidad de gente no le importa el día de hoy. Quiere vivir para hoy y para este mundo. Pero los cristianos no somos de este mundo. Amén. Y la Biblia enseña claramente que el Señor viene por su pueblo pronto. Ahora observen, dice, mayormente aquellos que siguiendo la carne, están ahí, versículo 10, andan en concupiscencia e inmundicia. Concupiscencia son deseos pecaminosos, mi querido. Inmundicia, desprecian el señorío. ¿Están leyendo ahí? ¿Señorío de quién? Claro que de Cristo, pero también, observen, atrevidos contumaces no temen decir mal de las potestades superiores. Mientras que ni los ángeles son mayores en fuerza y potencia, no pronuncian juicio y maldición contra ellas delante del Señor. Pero estos, hablando de cosas que no entienden, como animales irracionales, nacidos para presa y destrucción, perecerán en su propia perdición. Si uno sigue leyendo, está fuerte, todo lo que sigue leyendo. Pero Dios da, para estar frente a ustedes, temblando como lo estoy en cada servicio, Dios me da la palabra y la autoridad para decirles estas cosas y advertir estas cosas. Y haremos bien, no nada más a mi persona, sino todos los siervos de Dios que Él llama. Acabamos de leer en Hebreos que nadie toma para sí esa gloria. Cuando el Señor coloca frente a su congregación una autoridad espiritual, haremos bien en escucharla. Haremos bien en poner atención. Haremos bien en escuchar lo que la palabra nos dice a nosotros y nos redarguye. Y haremos bien en mover todas las cosas de nuestra existencia como prioridad, poner al Señor en nuestra vida y buscarle a Él mientras puede ser hallado y llamarle en tanto que está cercano.
Y que deje el hombre inicuo sus pensamientos y vuelva hacia Jehová. Eso es lo que dice la palabra. Para hacerlo y para decirlo tiene que haber autoridad.